Vamos a hablar el día de hoy del capítulo número 13, ¿sí? El capítulo número 13, y en este capítulo número 13 lo que, eh, lo que vamos a hablar es acerca del origen de la vida, ¿ya? La teoría de la evolución y la evolución humana, ¿sí? Bueno, esos son temas que han sido bastante llamativos para diversos tipos de personas, ¿no? Preguntas que han intentado resolverse desde siempre, ¿ya? Y que han tenido pues, muchas hipótesis que todavía se siguen estudiando, ¿no? Porque hasta ahora son teorías, ¿no? Teorías, no nada del 100%, ¿sí? Pero de todas maneras hay unas que son mucho más acertadas, ¿no? Y otras que ya han sido refutadas completamente, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la teoría del origen, dentro de la teoría del origen de la vida, ¿ya? Nos referimos, por ejemplo, a la primera teoría, la teoría de la generación espontánea, ¿ya? La teoría de la generación espontánea o la abiogénesis, ¿no? Génesis es origen, ¿no? Inicio, bio, vida, ¿no? Pero cuando se anteponemos nuevamente la letra A, nos quiere decir sin vida, ¿no? Sin vida, el origen de la sin vida, ¿no? Algo así, ¿ya? ¿Y a qué nos hace referencia esta teoría de la generación espontánea? ¿Ya? Nos hace referencia a que, en este caso Aristóteles, ¿ya? Él propone de que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. ¿Sí? La vida surge de materia inanimada, ¿ya? Eh, o sustancias en putrefacción, ¿sí? Eh, como por ejemplo acá podemos ver cocodrilos, ¿ya? Los cocodrilos, y en este caso estos cocodrilos, ¿no? Según Aristóteles, venían de troncos que estaban en proceso de descomposición, ¿ya? De troncos que estaban en proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque, bueno, se asemejan, ¿no? Pues él decía que se asemejaban, ¿no? Ahí nosotros podemos ver el tronco, ¿no? Echado, largo, medio marrón, pero también verde, ¿no? Entonces, se podía parecer a un cocodrilo, ¿ya? Se podía parecer a un cocodrilo. Entonces, eso para él, ¿no? La vida venía de eso, ¿no? Entonces, eh, ya. Entonces, otro ejemplo que Aristóteles comentaba, ¿no? Entonces, decía de que, por ejemplo, a partir de la basura salían las ratas, por ejemplo, los pericotes, los ratones, ¿no? A partir de la basura se generaban los ratones. ¿Y eso por qué? Porque veía que de la basura, exactamente no sabían ratones, pero ¿no? Los ratoncitos, pericotes que corrían por ahí para alimentarse de la basura, ¿no? O que a partir de la carne putrefacta se originaban las moscas, ¿verdad? Este, a partir de la carne putrefacta se originaban las moscas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque dejaban una carne en descomposición y al cabo de unos días podía ver que salían moscas, ¿no? Pero pues no era todo así, ¿no? O sea, eso es lo que se podía ver en esos tiempos, pero es que no, de
hacían un seguimiento exhaustivo, ¿no? Tiempo después, ¿no? Salió Francesco Rivi, ¿ya? Francesco Rivi, en el siglo XVII. En el siglo XVII, Francesco Rivi lo que hace es un experimento para demostrar la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Para demostrar o para refutar la teoría de la generación espontánea. Francesco Rivi. ¿Y qué es lo que hace? Él hace un experimento, coloca en un frasco, ¿ya? 3 pedazos de carne, ¿ya? 3 pedazos de carne. El primer frasco, tiene la carne adentro, completamente abierto, completamente destapado, ¿no? Donde pues hay acceso a las moscas tienen acceso a la carne, ¿no? Y al tener acceso a la carne, pues ellas, las moscas, dejaban sus huevos, ¿no? Dejaban sus huevecillos, ya dejaban sus huevecillos. Y él se dio cuenta de que en los frascos que estaban tapados, sellados, no había pues acceso de ingreso de la mosca, ¿no? No había ingreso de la mosca, pero había una diferencia entre el segundo y el tercer frasco. El segundo frasco estaba tapado con un corcho que no permitía ni siquiera la salida de los olores de la carne en putrefacción, ¿no? Por lo cual ni siquiera venía la mosca, ¿no? Sin embargo, en el tercer frasco lo había tapado con una tela, que si bien es cierto, no dejaba pasar las moscas, pero sí salían los olores, entonces las moscas como que sí se acercaban, ¿no? Las moscas sí se acercaban, ¿ya? Pero solamente en un frasco en el que estaba abierto, él consiguió ver larvas, ¿no? Consiguió ver larvas, ¿no? Primero huevos, ¿no? Antes de las larvas había huevos, pero lo que más se vio fueron las larvas, porque las larvas son como gusanitos que se mueven, pues, ¿no? Entonces, y a partir de esas larvas, vio que nacían moscas, ¿no? Nacían moscas, cosa que no era muy diferente en los otros frascos, ¿ya? En los otros frascos. Entonces, porque en nosotros no había ni huevos, ni larvas, ni moscas emergiendo de la carne, de las larvas, en verdad, ¿no? Ni moscas emergiendo de la larva. Entonces, ahí Francesco Redi refuta completamente la teoría de la generación espontánea. Él rechaza la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Posteriormente, ¿no? Tuvimos a Spallanzani, ¿ya? Spallanzani también hace un experimento para demostrar la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Es del siglo XVIII, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Spallanzani? Lázaro Spallanzani. Lo que él hace es agarra 2 frascos de vidrio, 2 matraces, eso se llama matraces, 2 frascos de vidrio, ya coloca un caldo de cultivo súper nutritivo, con muchos nutrientes, ya, y hace hervir este caldo de cultivo con muchos nutrientes, ya los hace hervir. ¿Con qué finalidad los hace hervir? Los hace hervir para esterilizar todo el material, ya, para esterilizar el material. Y de esta forma, ¿sí? De esta forma, él esteriliza todo, elimina todo lo que hay ahí, ¿ya? Pero para esterilizar, él hace una cosa diferente en uno de los frascos, él lo tapa, ¿ya?
y tapa uno de los frascos, ¿sí? Al tapar uno de los frascos, esteriliza completamente y no da acceso a que nada más puede entrar dentro de ese frasco. Sin embargo, el otro frasco sí estaba abierto, ¿ya? Sí estaba abierto. Entonces, ya bueno, después de hacer el video, de hacer la esterilidad, lo deja al aire libre, ¿no? Se va enfriando al aire libre y pude observar que a lo largo de los días el frasco que estaba abierto comienza a tener una sustancia que unas precipitaciones, se colocaba más turbio, ¿ya? Además de estar turbio, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Pues estar turbio significa de que algo estaba creciendo allí, algo diferente estaba creciendo allí, ¿sí? Algo diferente estaba creciendo allí y eh, este, y eh, eso significaba, esta turbidez significaba de que estaban creciendo pues algunos microorganismos, ¿ya? Algunos microorganismos como bacterias. ¿Por qué? Porque este caldo era rico pues en nutrientes, tenía azúcar, ¿no? Que es el sustrato para muchas, que sirve para muchas bacterias, para muchos hongos, ¿ya? Sin embargo, en el que estaba tapado, pues al no tener acceso a las bacterias para poder sentarse, no iban a crecer. ¿Ya? Entonces, de esta forma, Lázaro Spallanzani también refuta la teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Y por último, Luis Pasteur, ¿ya? Luis Pasteur en el siglo XIX realiza un experimento en donde también utiliza un balón de vidrio, una estructura esta de vidrio con un cuello muy largo, ¿ya? Y lo que coloca adentro, ya, un caldo nutritivo también, y con el calor lo que él hace es dobla el cuello de ese matraz, ¿ya? Dobla el cuello de ese matraz, sí, de esa estructura, de ese frasco de vidrio, se dobla el cuello haciendo como una S, ¿no? Lo curvea con el calor, ¿ya? Y luego, después de eso, a servir todo ese caldo de cultivo, ¿ya? A servir todo ese caldo de cultivo y eh, servir todo el caldo de cultivo y en ese caso, si se pone de manera recta este frasco de vidrio, ya el polvo y los microbios retenidos, ya eh, no van a pasar, se van a quedar en la entrada, ¿ya? Se van a quedar en la entrada. Además, el flujo de aire no va a pasar porque se van a quedar retenidos en las curvaturas en ese caso, ¿sí? Si colocamos el frasco vertical, el caldo va a permanecer sin microbios. Pero si lo inclinamos un poco, ¿ya? Si lo inclinamos un poco, el, el polvo que había quedado retenido inicialmente en el cuello va a comenzar a pasar a través del aire, ¿ya? A comenzar a pasar y
va a llegar hasta el caldo, contaminándolo con microbios y tornándose más turbio de lo normal. Por eso lo vemos el cambio de color. ¿Sí? Eso indicaría de que está creciendo entonces, de esta manera, Luis Pasteur fue el último en refutar nuevamente la teoría de la generación espontánea, y con eso ya, bueno, quedó claro de que esta teoría pues no era la más adecuada para dar la respuesta de cómo se origina la vida, ¿ya? De cómo se origina la vida. Otra teoría que tuvo buen tiempo y también bastante escuchada es la teoría cosmogónica, ¿ya? La teoría cosmogónica o la teoría de la panspermia, ¿ya? ¿Ya? La teoría cosmogónica o de la panspermia, ¿ya? Aquí ya estaba propuesta por Svante Arrhenius, ya en 1908, ya. Y él argumenta de que la vida, ¿ya? La vida se inició en la Tierra porque cuerpos extraterrestres fuera de la Tierra, ¿ya? Cayeron a nuestro planeta. Y de esta manera dieron origen a la diversidad que nosotros tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, esta teoría lo que nos dice, ¿no? Es que los cuerpos extraterrestres llegaron a la Tierra. ¿Pero cómo llegaron a la Tierra? ¿Se cayeron así nomás? No, vinieron adheridos a los diversos meteoritos que antiguamente en nuestro planeta caían con mucha frecuencia. ¿Ya? Ah, ya. ¿De aquí te mando una foto de los cuerpos? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿no? Gracias a estas rocas intergalácticas, ¿ya? Gracias a estos meteoritos, es que la vida entraba, ya no la vida como así como un extraterrestre que tú te imaginas en las películas, ¿no? Sino como a pequeñas células o a pequeñas bacterias, ¿ya? De esta manera, ¿ya? De un punto de vista extraterrestre, es que Arrhenius en el siglo XX explica el origen de la vida, ¿ya? Conocido también como la teoría de la panspermia. Panspermia quiere decir semillas, ¿ya? Pan significa todo y esperma, semilla, ¿ya? Entonces él dice, ¿no? Él propone que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio exterior, ¿ya? Específicamente, ¿ya? Esporas microscópicas de organismos vivos, como bacterias o esporas resistentes, ¿ya? Que fueron o que viajaron por el espacio impulsadas por la presión de la radiación solar, ¿sí? Y estas esporas habían llegado a la Tierra, ¿no? Sembrándola, ¿ya? Como que la están sembrando, por eso que se llama panspermia semillas, ¿no? Sembrándola, pero ¿con qué? Con vida, ¿sí? ¿Ya? Sembrándola con vida, ¿sí? Y estas esporas, como te digo, o estas bacterias, podían sobrevivir ya en el espacio a condiciones extremas, condiciones bajas de temperatura, ¿no? Y podían viajar grandes distancias, ¿ya?
sin embargo, bueno, hay detractores pues, de la teoría, ¿ya? Hay una cosa muy importante que hay que saber de Arrhenius, en este caso, es que esta teoría no explica como tal el origen de la vida, porque según él la vida ya se creó fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, él solo explica la llegada de la vida en el planeta Tierra. ¿Cómo llega la vida en el planeta Tierra? ¿Ya? Eh, los detractores de esta teoría, argumentan, o los que se oponen a la teoría, dicen que en el espacio no puede haber supervivencia de la vida, el espacio no permite la supervivencia de la vida, ya no permite la supervivencia de la vida. Es muy difícil, ya es muy difícil la supervivencia de la vida. Sin embargo, ya se ha descubierto que algunos organismos, ya, pueden sobrevivir a estas condiciones muy extremas que tenemos en el espacio sideral, en el espacio extraterrestre. ¿Ya? ¿Como quién, por ejemplo? Como los tardígrafos. ¿Sí? Los tardígrafos, ellos resisten el frío, ¿sí? Son bien resistentes al frío. Se sabe que ha habido tardígrafos que hasta por 10 años no han consumido líquido, ¿sí? No han tomado agua, ¿ya? ¿Cuántos años viven? No sabemos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿no? Si bien es cierto, nos dicen lo que se refuta, que venga del espacio exterior, es que la vida del espacio exterior tiene condiciones muy adversas, ¿no? Sin embargo, los que están a favor de la hipótesis, bueno, pero se han descubierto organismos que pueden sobrevivir a dichas condiciones, entonces, si ellos pueden, muchos otros pueden, ¿no? Es verdad, ¿no? Eso es verdad, ¿ya? Pero también los que están en oposición con esa teoría comentan que el ingreso de un cuerpo a la Tierra produce una fricción por la atmósfera. Una fricción, ¿no? Cuando los meteoritos caen dentro del planeta, por lo general, ellos, cuando atraviesan la capa de ozono, ya, ellos prenden fuego, ¿sí? Ellos, ¿por qué? Por la fricción que existe al entrar en la atmósfera, atravesar la atmósfera genera mucha fricción, ¿ya? Y lo que hace que los meteoritos o los cuerpos extraños queden automáticamente se incendien, ¿no? Y se incendian a condiciones altas de temperatura, ¿no? A condiciones altas de temperatura, haciendo imposible que algo pueda vivir ahí adentro. Sin embargo, también los que defienden la teoría dicen de que la atmósfera primitiva, o sea, la atmósfera en aquellos entonces, no era la atmósfera que nosotros tenemos el día de hoy, ¿no? Era menos densa que la actual, lo que permitiría el paso más tranquilo de muchos tipos de cuerpos, sin necesidad de incendiarse, ¿no? Entonces, al no incendiarse, fácilmente podría pasar algún ser vivo, ¿ya? Algún ser vivo. Sí. Entonces, sin embargo, lo que yo he sabido sobre eso es que, por ejemplo, la NASA sigue haciendo experimentos, ¿no? Hace este tipo de experimentos llevando bacterias, ¿no? Entre otros tipos de moléculas, otros tipos de organismos, ¿ya? Para probar, ¿ya? Para probar si esto es factible, si pueden vivir o no pueden vivir. Sin embargo, es complicado, ¿no? Saber que vives más de 100 años, ¿no? Nosotros no vivimos más de 100 años normalmente, ¿no? Como para saber si eso se mantiene, si esa información se va a mantener. ¿Sí? Bueno, esa es la teoría cosmogónica o de la panspermia. ¿Sí?
La otra teoría, ¿ya? Que es la más acertada, ¿ya? Que la más acertada es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Teoría de herencia de los caracteres adquiridos. Propuesta por quién? Por Charles Darwin. ¿Ya? Propuesta por Charles Darwin. ¿Sí? No, perdón. Teoría de los caracteres adquiridos es por Lamarck. No sé qué funciona. El origen de las especies. ¿Ya? Caracteres adquiridos por Jean-Baptiste Lamarck, conocido también como eh, se me fue el nombre. Pero en este caso, Lamarck, ya, fue un naturalista francés del siglo XIX, ya, del siglo XIX, generó un libro, escribió un libro llamado Filosofía Zoológica, ya, Filosofía Zoológica, y hipotetizó el uso y el desuso de las cartas. ¿Sí? ¿Qué indicaba esta teoría? Bueno, él en su libro, Filosofía Zoológica, propone una hipótesis del uso y desuso de las partes. ¿Ya? Del uso y desuso de las partes. Aquí él indica de que cuanto más uses un carácter, este se va mejorando. Y este carácter puede ser heredado a tu siguiente generación, sin importar el carácter que sea. ¿Sí? Cuanto menos uses este carácter, un órgano, o sea, este se va a ir atrofiando por el no uso, por el no uso, y entonces ya no tendrás que, o se irá perdiendo, y ya no podrás, pues, seguir pasándolo a tu siguiente generación, ¿sí? Entonces se puso un claro ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la marca, tal vez la mayoría de ustedes se acuerde de la jirafita, ¿no? De la jirafa, ¿ya? Eh, Ahí nosotros podemos ver que la jirafa tenía un cuello corto, que era supuestamente como un venado, ¿ya? Y eh, conforme estas jirafas, era como un venado, ¿no? Como un perro grande, ¿no? Estas jirafas comían en el piso, por ejemplo, en el pasto, ¿ya? Pero poco a poco se fue acabando el alimento en el piso y ella tuvo que comenzar a mirar hacia arriba. ¿Ya? Entonces las jirafas, para alcanzar las hojitas verdes, ya tenían que empezar, tenían que estirar mucho el cuello, ya tenían que estirar el cuello con mucha frecuencia para alcanzar las ramas altas, ya para alcanzar las rayas altas, las ramas altas. Luego, ese cuello, eh, ¿ya? Este cuello se hace más largo, más alto, ¿ya? Y debido a que los padres de esta cabrita ya habían comenzado a estirar el cuello, ¿no? Entonces, en la segunda generación, los hijos, ¿no? Tienen el cuello más grande, ¿ya? Y estos a su vez siguen estirando más el cuello porque necesitan de las plantas superiores. Entonces lo agrandan más y eso hacía que la generación tenga los cuellos más largos y más largos, así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso,
¿ya? Se le llamó el uso y el desuso, ¿no? O la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ya? Así también acá podemos ver, ¿no? Este ratoncito, ¿sí? Este ratoncito, ya acá tenemos otro, por ejemplo, este escarabajo, este kiwi, ya el kiwi habría atrofiado. ¿Ya? Entonces, en este caso, el kiwi ya habría atrofiado sus alas para no usarlas. ¿No? Y en el caso de los femeninos de menor tamaño, ¿ya? El mayor desarrollo, ¿ya? De las patas posteriores, por ejemplo, en este ratoncito, el gran desarrollo de las patas posteriores de los animales se debería a su gran cuerpo. ¿Ya? Entonces a esto, ¿ya? A todo esto se le llamó herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Pero hoy en día esta teoría se considera incorrecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque actualmente vemos cómo, ya, acá lo que sabemos, ¿no? Es que no se considera correcta actualmente porque los cambios adquiridos durante toda la vida, ¿ya? Por ejemplo, si te picó una araña, se va a quedar ahí eternamente y es la marca de la araña. Eh, Va a mantenerse, o por ejemplo, te picó a ti un animalito, te introdujo veneno, pero dime, ¿tú vas a heredarle eso a tus hijos, el veneno de la araña? No, no, definitivamente no, porque eso se va a quedar solo en ti, ¿ya? Entonces, no puedes transmitir genéticamente esa información. Si tú vas al gimnasio el día de hoy y tienes un buen físico, músculos para hacer ejercicios, ¿ya? Eso no significa que tu hijo va a ser también musculoso. No. ¿Sí? La herencia depende exactamente de los genes, ¿ya? O sea, del ADN. Y el ambiente no cambia los genes de forma así como que espontánea, dirigida, ¿ya? Para heredar diferentes tipos de rasgos. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, vamos a seguir. Oh, si hay alguien escuchando. ¿Quién está? Mm, Rodrigo, Miyuki, Miyuki. Ya. Entonces, continuamos.
esa es la teoría entonces de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? ¿Tiene una importancia histórica? Claro, sí, aunque incorrecta, la teoría de Lamarck, ¿no? Fue la primera en proponer un mecanismo natural para explicar la evolución, ¿ya? Entonces, cómo los organismos podrían cambiar a lo largo del tiempo, ¿ya? Él definitivamente precedió a Darwin, pero preparó el camino para que Darwin llegara, ¿sí? Explicó la evolución de una manera diferente, ¿ya? De repente no correcta, pero diferente, ¿ya? Y el curioso de Lamarck es que dicen que Lamarck ni siquiera conoció cómo era una jirafa, nunca había subido una jirafa, ¿ya? Nunca había subido una jirafa, le contaron cómo eran las jirafas, ¿ya? Entonces él en su fértil imaginación, ¿no? Pensó que esta podía venir de una, era más pequeña alguna vez, ¿no? Y que estiraba su cuello al no existir alimentos disponibles, ¿no? Cerca al piso donde comería originalmente una jirafa con cuello más corto, ¿ya? Bueno, es lo que sabemos de la marca. Entonces, hay algo que nos tenemos que acordar bien, ¿ya? Que quiero que nos acordemos bien. La teoría se llama herencia de los caracteres adquiridos. La teoría en Lamarck es la herencia de los caracteres adquiridos. Sin embargo, la hipótesis es la hipótesis del uso y desuso de las partes, ¿ya? Siempre hay una confusión en esto, ¿ya? Pero es así, ¿ya? Teoría de herencia de los caracteres adquiridos y la hipótesis es del uso y desuso de las partes, ¿ya? Posterior a él, ¿no? Viene la teoría, ¿sí? La teoría del origen de las especies. Ahí sí pues tenemos a Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin y todo una tendencia, ¿no? Que marca Darwin, ¿no? Así como lo marcó Lamarck en su tiempo y tenía como que un grupo llamado que creía en él, ¿no? Los lamarquianos, ¿no? Darwin sale con su libro, ¿no? El origen de las especies, ¿no? El origen de las especies, ¿a través de qué? A través de la selección natural. ¿Ya? Cuando se publica este libro en 1859, ¿ya? Y ahí lo que explica en este libro, ¿ya? Es que las especies cambian a lo largo del tiempo y cómo se originan nuevas especies, ¿ya? Él explica entonces en su libro cómo cambian las especies a lo largo del tiempo y cómo se originan nuevas especies, ¿sí? Además de hablar de la lucha por la sobrevivencia, ¿no? La lucha por la sobrevivencia, y la sobrevivencia siempre es del más apto, ¿ya? La sobrevivencia siempre es del más apto. ¿Dónde generó esta teoría? Pues, ¿no? ¿Dónde se le surgió la idea a Darwin? ¿No? Él estaba pues en uno de los viajes que la reina de Inglaterra había mandado y él había venido en uno de los barcos, ¿no? Como pintor, como es redactor de anécdotas del jefe, del capitán del barco, ¿no? Y llegan pues a Galápagos, ¿no? Acá al frente de Ecuador. Ya llegan a Galápagos, comienzan a recorrer las islas. Galápagos se llaman islas porque es un conjunto de islas, no es una sola isla. Ya las islas Galápagos, tenemos a la isla Isabel, Elizabeth, etc., ¿no? Y él se da cuenta que en estas islas ya había unos pajaritos llamados pinzones, ya unos pajaritos que se diferenciaban uno con los, que cada isla tenía un pajarito diferente, ya que cada isla tenía uno de estos pajaritos diferentes, pero sin embargo todos deberían haber venido de un mismo pajarito, de un ancestro común, ya. Pero estos pajaritos que existían en cada isla, pues tenían diferentes, algunas características habían comenzado a cambiar o ya eran distintas, ¿no? Por ejemplo, el grosor del pico,
ya, el grosor del pico. Algunos pajaritos tenían el grosor del pico más delgado y otros mucho más gruesos, ¿no? El canto era diferente en una isla que en la otra, o la coloración también, ¿no? Había variado, ¿no? Había variado. Entonces, pero ¿para qué había cambiado todas estas características en estos pajaritos? Bueno, porque el pico más delgado, por ejemplo, en los pajaritos, ¿no? Le permitiría ser más capaz de poder conseguir o de sacar gusanos dentro de los árboles, ¿no? Dentro de no poder colocar el pico, ¿no? Este, meter su piquito por huequitos más chiquititos para poder conseguir larvas, ¿no? Sin embargo, los picos más gruesos le permitirían a los otros pinzones poder ir romper las semillas de una manera mejor, porque las semillas eran más fuertes, más duras, ¿no? Entonces para destruir algo más fuerte necesitaban picos más duros, ¿ya? Entonces tenían esta habilidad, ¿no? ¿Podía llegar un pajarito, un pinzón de la otra isla, de la otra isla? Sí, podrían llegar volando de repente, ¿no? Pero no, ¿quién tenía más habilidades o condiciones para encontrar comida? Por ejemplo, en la isla donde habían semillas, muchas semillas duras, mayor porcentaje de sobrevivencia y éxito tendría pues el pajarito con el pico más grueso que el pajarito con el pico más delgado, ¿no? Porque el pico más grueso, como te repito, era óptimo para destruir semillas, ¿no? Y no el pico delgado, ¿no? Entonces, de esta forma hacía que el que se adaptaba mejor a estas condiciones, ¿no? El que sobrevivía más a este nuevo tipo de alimento o a este alimento que existía en determinada isla, ¿no? Este, eh, chicos, un minutito, por favor, un minutito. Ya, entonces, bueno, entonces, ¿no? Entonces había una lucha, la sobrevivencia del más apto. ¿Quién era el más apto en esa isla? Podía sobrevivir, ya, podía sobrevivir. Por ejemplo, acá, si nosotros vemos esta imagen, ya, de la parte baja, vemos a un montón de ratoncitos, pero hay dos variedades de ratoncitos, unos ratoncitos negros y unos ratoncitos blancos. Pero el ambiente, el suelo, es ratoncitos negros. Perdón, el suelo es oscuro, ¿no? Lo que facilita de que, o lo que ayuda a que los ratoncitos negros se puedan mimetizar en el ambiente, lo que no ocurre con los ratoncitos blancos, porque en el caso de los ratoncitos blancos, pues obviamente son mucho más evidentes en este tipo de suelos, ¿no? Más evidente para los diferentes tipos de, los diferentes tipos de ave de rapiña, ¿ya? Los diferentes tipos de ave de rapiña, como en este caso estas águilas que están sobrevolando y que van a ver de una manera eh, eh, ¿ya? ¿Ya? Entonces, algunos,
ratones son devorados por los halcones más que otros. Definitivamente, quien tiene mayor posibilidad de ser devorados son los blancos, pues, ¿no? Porque son más fácilmente vistos, ¿no? Entonces, quedándose los ratoncitos más oscuros en el ambiente, ¿no? Quedándose vivos, ¿no? Entonces sobreviven los más adaptados. Ellos se han conseguido mimetizar al medio ambiente, por lo que al haber más ratoncitos oscuros, ellos pues se van a reproducir más entre ellos, ¿no? Habiendo en la segunda generación, en la siguiente generación, una mayor cantidad de ratoncitos oscuros que blancos, ¿no? Entonces podemos ver de que los blancos están disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque están siendo más cazados, ya están siendo más cazados. Entonces, eso está favoreciendo a un grupo de ratones, ¿no? Por ende, si vamos a seguir mirando a lo largo del tiempo estas generaciones de ratones, vamos a ver de que los blancos van a desaparecer, o casi van a desaparecer. Ya la mayoría de blancos va a haber desaparecido y solo se van a quedar con la población de negros, ya generando entonces una variación, de repente una nueva especie a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué plantea la teoría de la evolución? ¿No? La variación, ¿no? Dentro de una misma especie, los individuos presentan variaciones naturales, ¿no? Así como este ratoncito blanco y negro, ¿no? Que puede ser el color, el tamaño, la fuerza, ¿no? Y que estas variaciones pues les podían dar ventajas de sobrevivencia uno sobre el otro, ¿no? Otra cosa que plantea es la lucha por la existencia, ¿no? Los recursos, el alimento, el espacio son limitados de todas maneras, ¿no? Por lo que el organismo, el individuo más fuerte es el que va a sobrevivir. ¿Ya? El individuo más fuerte o más hábil es el que va a sobrevivir. ¿Ya? ¿Qué otra cosa plantea? La selección natural, ¿no? Los individuos obviamente con estas características más ventajosas para el ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, como en este caso estos ratoncitos negros, ¿ya? Transmitiendo sus genes a la siguiente generación, ¿ya? Y por último, la acumulación de cambios, ¿ya? Con el tiempo, estas pequeñas ventajas, ¿no? Que se están acumulando de generación tras generación, provocan cambios significativos que pueden dar lugar a nuevas especies, ¿ya? Que pueden dar lugar a nuevas especies. Está bien, ¿no? En este caso, estos ratoncitos, a lo largo que va pasando el tiempo, van a dar origen posiblemente a una nueva especie solo de ratones oscuros. ¿Ya? Hay algo importante que hay que saber, que Darwin no conocía los genes, no conocía el ADN. ¿Ya? La genética la desarrolló Mendel, ¿se acuerdan? Gregorio Mendel, el padre de la genética, y fue tiempo después, mucho tiempo después de Darwin. ¿Ya? Sin embargo, Darwin observó que estos rasgos pasaban de una generación a otra, ¿sí? Lo que demuestra su teoría es que la evolución no es algo dirigido, ¿ya? Ni tiene un propósito exactamente, sino que depende mucho del ambiente en el cual se encuentra, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es la importancia, ¿no? Que tiene Darwin es que revolucionó, ¿no? La biología desde que él apareció, ¿no? Desde él se marcó un hito en la biología, ¿no? Mostró que las especies no son fijas ni inmutables, ¿ya? Sino que las especies van cambiando, van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿ya? Y Charles Darwin sienta las bases de la biología evolutiva moderna, ¿sí? Él es el que sienta, y a partir de ahí, como les digo, hay un quiebre en la evolución. Muy bien, ese fue Darwin. Sin embargo, no nos hemos quedado en Darwin como tal, ¿ya? Sino que ha ido, ¿no? Saliendo otros investigadores, ¿ya? Como por ejemplo Hugo de Bryce, ¿ya? Y la teoría de las mutaciones, ¿ya? Y la teoría de las mutaciones. Hugo de Bryce, ¿ya? Fue un botánico, ¿ya? Y genetista neerlandés, ¿ya? Y él en su obra de 1901,
ya en su obra de 1901, a la cual denomina la teoría de la mutación, define que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. No consideró a la selección natural como la principal causa de la evolución, sino a las mutaciones. ¿Ya? Él, para que sepamos un poco, también redescubrió las leyes de Mendel, ¿ya? Y, como les digo, propuso esta teoría, su propia teoría, para explicar la evolución, pero basada en mutaciones. No tanto, no considera, para él no era importante la selección natural, ¿ya? ¿Cómo él trabaja con unas plantas, es verdad, ya, él trabaja con unas plantas y él comienza a ver la generación en estas plantas y lo que él ve es que a veces los descendientes tenían unas características completamente diferentes a las de sus padres, ya, o a sus abuelos, ya. Entonces ahí él formula de que existen pues mutaciones, ¿ya? Mutaciones. Entonces, para él, las nuevas especies surgen de manera súbita, no gradualmente, o sea, de una manera pum, espontánea. Apareció una nueva especie, no gradualmente como lo propuso Darwin, ¿ya? Y estas nuevas especies aparecen por mutaciones, por cambios bruscos y discontinuos en el material hereditario. ¿Sí? A eso le llamó discontinuo, ya en el material no era continuo, no se heredaba de la misma forma de padres a hijos toda la vida, sino que había algo que hacía cambiar, ¿ya? Y además él decía que, bueno, que estas mutaciones son heredables, ¿ya? Y si son favorables, si estas mutaciones eran favorables, pueden dar lugar a una nueva especie en pocas generaciones, ¿ya? En pocas generaciones. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no? Que ahí tenemos un animalito, parece un tigre, un león, algo así, ¿no? Un gato, que puede ser azul, ya, puede ser azul, pero por alguna mutación, ya, por alguna mutación puede cambiar, ya, de verde, por ejemplo, que hay, ¿no? Que tenemos una variabilidad, unos gatos azules, unos gatos verdes en todo caso, ya, por las mutaciones podría dar origen a que salga, ¿no? Un morado, que no tiene nada que ver ni al azul ni al verde, ¿no? Sino que apareció un morado, ¿no? Algo completamente diferente, ¿sí? Algo completamente diferente, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre Bryce, de Bryce y Darwin? ¿Ya? Es que Darwin nos habla de cambios graduales y continuos, ¿no? Acumulados por la selección natural a través del tiempo, mientras que de Bryce nos habla de cambios bruscos, de mutaciones que generan grandes variaciones de un momento a otro, de una sola vez. ¿Ya? Darwin nos dice que la variación es pequeña y lenta, mientras que de Bryce nos dice que las variaciones surgen de un momento a otro y rápido. ¿Ya? Darwin no conocía el ADN, no conocía el material genético, mientras que de Bryce ya conocía, ¿no? Introduce además la idea de cambios heredados por mutaciones, ¿ya? Pero no considera, pues, de Bryce a la selección natural para nada, ¿ya? No considera de Bryce a la selección natural, ¿sí? Entonces él exagera, él da todo el crédito a las mutaciones. ¿Ya? Sin embargo, hoy en día, nosotros sabemos que la evolución es el producto tanto de mutaciones y selección natural, ¿no? Y selección natural, ¿sí? Pero su teoría también fue importante para el nacimiento de la genética moderna, de la genética que estamos en el día de hoy. Y además, de Bryce introduce el término mutación, ya, al campo de la biología, ¿sí? Contribuyendo, ¿no? También a la teoría evolutiva moderna, ¿sí?
Por último, dentro de estos evolucionistas tenemos a Domjansky, Teodosius Domjansky. Ya él nos habla de la teoría moderna de la evolución y ahí él nuevamente resurge a Darwin, ¿ya? Al neodarwinismo, ¿ya? El neodarwinismo, ¿sí? Es la teoría de la evolución actual, más actualizada, que va a combinar las teorías de Charles Darwin, ¿ya? Que habla sobre la selección natural, sumado a la genética moderna, ¿no? Y las leyes mendelianas, ¿sí? También es conocida como la síntesis moderna o teoría sintética de la evolución. ¿Ya? Y esto surge obviamente ya en el siglo XX, ¿ya? Después del redescubrimiento de Mendel, porque se acuerdan que a Mendel nadie le hizo caso probablemente cuando comenzó a contar sus teorías, ¿no? Ya ahora en el siglo XX, ¿no? Se comprendió cómo se heredan estos caracteres, ¿no? En la década más o menos de 30 y 40, ¿no? Es que diversos científicos, ¿ya? Como Fisher, Haldan, White, Mayer, Domjansky, Simpson, ¿ya? Integraron la genética, la selección natural y la genética de poblaciones. Y así nace el neodarwinismo. ¿Ya? Este neodarwinismo integra la sistemática, ¿sí? Integra la genética, integra la paleontología, ¿ya? Y el neodarwinismo rechazó la teoría de los caracteres adquiridos, ¿ya? Rechazó las teorías lamarckianas, ya no se basa en este caso en el individuo, sino en la población, en que la población es la que cambia gradualmente, no es un solo individuo, ¿ya? Las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural, o sea, usa las ideas de Bryce, pero las mutaciones aportan variabilidad, pero sobre estas están actuando los procesos de selección natural. Y por último, la evolución ocurre de modo gradual, en un proceso largo, no de un día para otro. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría actualizada, ¿ya? De la evolución. ¿Ya? Las mutaciones y recombinaciones genéticas generan variabilidad en las poblaciones, ¿sí? Y las mutaciones son cambios aleatorios en el ADN. Eso nos dice el neodarwinismo, ¿sí? Pero también es muy importante la selección natural, ¿sí? La selección natural actúa sobre esa variabilidad, ¿sí? Los individuos con características más adaptativas tienen más probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia, ¿sí? Además, también, bueno, propone nuevos términos. Domjansky, la teoría neodarwinista, propone términos o considera cosas muy importantes, ¿no? La deriva genética, el flujo genético, el elemento reproductivo, como otras fuerzas que son importantes, ¿ya? ¿En qué se diferencia con el darwinismo original? ¿Ya? Es que Darwin, el darwinismo clásico, propone la selección natural, pero sin contar el mecanismo genético, ¿no? Sin contar mutaciones como tal. Mientras que el neodarwinismo integra la genética mendeliana, las mutaciones, la recombinación y la selección natural. El darwinismo clásico pensaba en cambios graduales sin explicar cómo se heredan, mientras que el neodarwinismo ya explica con más detalle cómo se transmiten y cómo varían los genes. Además, el darwinismo clásico no contemplaba estas otras fuerzas importantes como la deriva genética, ¿no? El flujo genético, ¿no? Mientras que el neodarwinismo sí. ¿Ya? Entonces, eso los hace diferentes.
Bueno, ¿cuáles son las evidencias que hay para hablar acerca de evolución? Pues tenemos a la paleontología, por ejemplo, porque ¿cómo sabemos que la evolución existe? ¿Cómo sabemos que algo está evolucionando de algo? ¿No? Gracias a la paleontología, por ejemplo. La paleontología nos ayuda a ver cómo, a partir de restos fósiles, cómo es que se está llevando a cabo la, la variación de las especies a partir de los huesos, ¿no? En este caso, ya, un claro ejemplo y uno de los ejemplos más interesantes que se tiene para hablar de evolución a nivel paleontológico es la evolución de las ballenas, ¿sí? La evolución de los cetáceos, ¿ya? Como tal. Hace aproximadamente 50 millones de años atrás, ya en el Eoceno, los ancestros de los cetáceos eran unos animalitos que caminaban en la tierra, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Los ancestros de las ballenas que actualmente están en el mar eran terrestres, ya eran terrestres y eran parientes de las vacas, de los hipopótamos, de los venados, ya vivían cerca al agua, ya, y empezaron a explorar pues nuevos ambientes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Diacodexis, ¿no? El Diacodexis, como pueden ver ahí en el número 1, ya, es como un perrito, como un venado, ¿no? Como un venado, eh, medio mediano, ¿no? Cuadrúpedo, o como un perro, ¿no? Una vaca, ¿no? Con una cola larga, no una cabeza pequeña, pero hacia abajo, ¿no? Eh, Huesos en las extremidades, costillas amplias, omóplato, ¿no? Pero, ya, fue incursionando pues en el agua, ¿no? Y aparece el Paquicetus, aproximadamente 50 millones de años atrás, Paquicetus, considerado el primer cetáceo, ¿ya? Pero vemos que tenía patas, ¿ya? Un cuerpo parecido pues, a este perro, un lobo, ¿ya? Pero vivía cerca al agua y cazaba peces. Pero en este caso, este Paquicetus, podemos ver de que ha perdido ya algunos estructuras de la columna vertebral, ¿ya? Algunas estructuras de la columna vertebral. A medida que sigue pasando el tiempo, ya tenemos al Ambulocetus, ya al Ambulocetus. Esta ya es un animal mucho más achatado, si nosotros lo podemos ver, ¿no? Mucho más achatado, ¿ya? Mucho más achatado y se le llama la ballena que camina, porque las extremidades eran cortas, la cabeza, mira, se alargó bastante, ¿ya? Tenía patas más robustas, ¿ya? Para caminar en tierra, pero nadaba como un cocodrilo, ¿ya? Nadaba, o sea, ya entraba al agua y nadaba como un cocodrilo, tenía la fuerza, ¿no? Después de este Ambulocetus, vino el Rhodocetus, ¿ya? Que tenía una mayor adaptación al agua, unas patas traseras mucho más cortas y una cola mucho más fuerte para nadar, una cola mucho más fuerte para nadar, ¿ya? Como los cocodrilos, ¿no? Posteriormente salieron los basilosaurus, ¿ya? Basilosaurus, un cuerpo mucho más alargado, completamente acuático, extremidades traseras muy reducidas, ¿ya? Y ya no podía caminar, ¿ya? Y luego vino el Dorudón, ¿ya? El Dorudón. Este Dorudón, ¿ya? Es una forma intermedia entre el Basilosaurus y los cetáceos, ¿ya? Es una forma intermediaria entre estos saurus y ya el cetáceo moderno, o sea, la ballena, ¿ya? Que tenía ya en este caso una cola mucho más adaptada
para el nado, para impulsar su cuerpo dentro del agua y para poder moverse. Ya, el bebedón. Hasta que, ¿no? Y como vemos, tiene la cabeza cambiado, ¿no? Ya no tiene extremidades, solo vestigios de extremidades, ¿no? Y finalmente hasta que llegamos a la balaena, ¿no? Balaena, que ya son los cetáceos más actuales, que son las ballenas y delfines, ¿no? Totalmente adaptados al medio acuático, sin patas traseras funcionales, pero tienen aletas pectorales, ¿no? Una cola horizontal, ¿no? Una cabeza prominente en el caso de las ballenas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una adaptación muy importante basada en restos óseos, ¿ya? Restos óseos, ¿ya? Vemos ahí como las patas, las piernas se han reducido, ¿ya? A lo largo del tiempo, ¿ya? Y solamente han quedado vestigios, ¿ya? Las fosas nasales migraron hacia arriba, ¿ya? Porque la cabeza, mira, comenzó a levantarse, ¿no? Las fosas nasales migraron hacia arriba formando el espiráculo, ¿no? De las ballenas que vemos el día de hoy, ¿no? Cuando botan el agua, ¿no? Un cuerpo fusiforme, ¿no? Para nadar eficientemente, ¿no? Desarrollaron un cuerpo fusiforme para nadar eficientemente. Y hubo cambios en el oído para poder oír bajo el agua, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso nos da la paleontología. ¿Ya? Tenemos a la embriología comparada también, otra rama de la biología, que se encarga de poder resaltar ciertas características en el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo embrionario, ¿ya? Comparando el desarrollo embrionario de diferentes especies de animales, ya buscando semejanzas y diferencias de lo que ocurre en este proceso de desarrollo, desde que es fecundado hasta el feto, ¿ya? Para entender cómo se llevan a cabo las relaciones evolutivas, ¿sí? Nosotros podemos ver ahí peces, salamandras, tortuga, pollo, oveja y humano, ¿ya? En las primeras divisiones celulares, o en los embriones muy pequeños, en etapas tempranas, ya, los animales son muy similares, ¿ya? Son muy similares. Podemos ver una gran cabeza, una cola alargada, un gran ojo. Entonces, si nosotros podemos ver, ¿ya? Si nosotros podemos ver, nosotros podemos ver al inicio, como decía, ¿no? Los embriones tienen una semejanza, ¿ya? Entre todas estas especies tienen una semejanza, algo parecido, ¿no? Muy parecidos. Pero a la medida que va pasando las divisiones celulares y la embriología el desarrollo embrionario va aumentando, ya podemos ver que hay una diferencia, ya, entre las especies, ya. El pez y la salamandra de repente se parecen más entre sí, ya, se parecen más entre sí. Tienen una cola más alargada, ¿no? Como un pez, ¿no? En el caso de la salamandra, unas branquias externas, ¿no? El pez, unas branquias internas, ¿no? Cuerpo
completamente diferente ya a todos los demás, ¿no? Sin embargo, tortuga, pollo, oveja y humano todavía siguen pareciéndose, ¿ya? Todavía siguen pareciéndose. Una gran cabeza, bueno, en el caso de tortuga y pollo tiene un ojo mucho más grande, ¿ya? Pero oveja y humano tienen un ojo mucho más pequeño, ¿ya? Y si continúa el proceso evolutivo, ¿ya? Si continúa el proceso evolutivo, ya podemos ver que salamandra y pez se diferencian entre ellos bastante, ¿no? Las aletas, ¿no? Mientras que salamandra todavía se desarrollan sus extremidades porque pues ellas van a ser más terrestres, ¿no? Bueno, si bien es cierto que viven en los dos ambientes, pero ellas pueden salir del agua y poder caminar, ¿ya? Los peces ya no, ¿no? Los peces ya no, ellos netamente tienen aletas y están metidos dentro del agua, ¿ya? Tenemos a tortuga y pollo, ¿ya? La tortuga y el pollo que todavía se parecen, ¿ya? Todavía se parecen. Eso indica de que ellos son más emparentados entre sí, tienen un gran ojo, ¿ya? Un gran ojo, tienen un gran caparazón, ¿no? En el caso de la tortuga, el pollo no tiene caparazón, pero vemos que en el pollo, a diferencia de la tortuga, la cola ya no ha crecido tanto, sino como que se ha retraído, ¿no? Sin embargo, las extremidades, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son diferentes de la tortuga y el pollo. Pero la carita, ¿no? Si ustedes ven el rostro, todavía se parecen mucho, ¿ya? Y si nosotros vemos oveja humano, ¿ya? Vemos que también ellos se parecen mucho entre sí, ¿no? Solamente que la oveja tiene una colita, mientras que el humano no. Y bueno, y en las extremidades pues se van formando las pezuñas, ¿no? En el caso de las ovejas, y en el caso de los humanos pues los deditos, ¿no? Pero la carita, ¿no? El rostro todavía es muy parecido, ¿ya? Todavía es muy parecido. Entonces eso indica de que pues hay una mayor semejanza entre la oveja y el humano, ¿no? Entre el pollo y la tortuga, semejanza entre ellos, y entre el pez y la salamandra, una semejanza entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vienen pues de ancestros comunes, ¿ya? De ancestros comunes. Y bueno, cuando hablamos de anatomía comparada, ¿ya? De anatomía comparada tenemos que hablar de órganos homólogos y análogos, ¿no? Cuando hablamos de órganos homólogos y análogos, ¿ya? En el caso de órganos análogos, son órganos que tienen una función muy similar, por ejemplo, en el caso de este topo, que es un mamífero, y en este caso este grillo topo, que es un insecto, tienen en la mano, las garras, ¿ya? Que les permiten, en el caso de los topos, pues hacer hueco en la tierra, ¿no? Raspar y hacer hueco en la tierra como una palita, ¿ya? Que tienen la misma función en el caso de los grillotopos, que tienen también esa estructura en la parte delantera, ¿ya? Este, que les permite, ¿ya? Que les permite hacer hueco también a la tierra, pero que tienen origen evolutivo muy diferentes. Porque uno es mamífero y el otro es un insecto, ya no derivan del mismo ancestro común, ya, pero por evolución, ya, estas estructuras han hecho que se parezcan y que la función sea la misma, ya, o sea, tienen la misma función, ya, ambos van a servir para excavar la tierra, ya, pero su estructura interna es totalmente distinta. ¿Ya? Su estructura interna es totalmente distinta. Vienen de animales evolutivamente diferentes, ¿sí? Evolutivamente diferentes. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, de órganos análogos es el ala de un insecto, como lo podemos ver ahí, el ala de un ave. Los dos sirven para volar,
¿ya? La función es la misma, pero su estructura interna, si nosotros vemos la estructura interna, ¿no? De las alas, de las alas de la mariposa y de las alas del ave son diferentes, ¿no? Porque las alas de los insectos tienen como esas pequeñas nervaduras, mientras que el ala del ave tiene unas estructuras óseas, ¿no? Son completamente diferentes. Tienen un origen que no es común, ¿ya? No es común, ¿sí? O la aleta de un tiburón, que es un pez cartilaginoso, y la aleta de un delfín, que es un mamífero. ¿Ya? Ambas aletas le va a servir para nadar, pero viene de líneas evolutivas diferentes, ¿ya? Diferentes. Los órganos análogos son el resultado de una evolución convergente, que converge, ¿ya? Donde especies diferentes van a desarrollar adaptaciones semejantes para vivir en ambientes similares, ¿ya? Eso significa órganos análogos, ¿ya? Y cuando hablamos de órganos homólogos, ya cuando hablamos de órganos homólogos, estamos hablando, por ejemplo, acá de el delfín, de la aleta del delfín, que es un mamífero, y del ala del murciélago, que también es un mamífero, ¿ya? Tienen funciones diferentes, ¿ya? Porque la aleta del delfín le permite nadar, pero el ala del murciélago le permite volar, ¿ya? Pero tienen el mismo origen evolutivo, porque los dos son mamíferos, ¿ya? Los dos son mamíferos, y ahí tienen un ancestro en común, ¿ya? Tienen un ancestro en común, pero van a tener funciones diferentes, ¿ya? Van a tener funciones diferentes. Entonces, porque el ala del murciélago le permite volar y la aleta nadar, ¿ya? Sí, entonces, igual que la aleta la ala de un murciélago, el brazo de un humano, la aleta de una ballena, la pata de un gato, por ejemplo, ¿ya? Todos tienen en este caso los mismos patrones de hueso, ¿ya? Húmero, radio, cúbito, carpeo, etc. Adaptados para volar, manipular, nadar o caminar, ¿ya? Entonces, esos son órganos homólogos, ¿ya? En este caso, los órganos homólogos son evidencia de una divergencia evolutiva. Una misma estructura ancestral se modifica para adaptarse a funciones diferentes, ¿sí? Funciones diferentes. Otra área que nos ayuda, ¿ya? En la evolución es la bioquímica comparada, ¿sí? La bioquímica comparada, ¿ya? Es otro de los grandes pilares evolutivos, ¿ya? En el que se estudia, ¿ya? Las similitudes, también o diferencias, pero de moléculas biológicas, como por ejemplo el ADN, proteínas, las enzimas, entre diferentes especies, ¿no? Y cómo estas están variando, ¿ya? De una especie a otra, ¿ya? O cómo estas pueden relacionar la especie con la otra, ¿ya? De esta manera podemos entender las relaciones evolutivas que puede tener una especie con otra de acuerdo a sus moléculas, ¿sí? De acuerdo a sus moléculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los seres vivos compartimos una base química común, ¿ya? Eh, las similitudes entre estas moléculas, pues, entre especies diferentes, demostrarían el grado de parentesco que puedan tener y las diferencias, qué tan lejana es una especie de la otra, ¿no? Qué tan lejana es una especie de la otra, ¿ya? Por ejemplo, ahí si nosotros podemos ver, ¿ya? Tenemos ahí una proteína, la insulina, una proteína, ¿no? Basada en aminoácidos.
se hace una comparación entre la insulina de la vaca, del cerdo, del cordero y del caballo. ¿Ya? Y podemos ver a cada una con diferentes aminoácidos, ¿no? Pero, pero, este, si comparamos, ¿ya? Si nosotros comparamos, ¿qué conclusiones podemos sacar de esos datos? Es que, por ejemplo, la vaca y el cordero comparten el primer aminoácido, el primero y el tercer aminoácido, ¿ya? Mientras que el segundo aminoácido de la vaca es parecido a la del cerdo, ¿ya? Y el segundo aminoácido del cordero es más parecido al del caballo, ¿ya? Pero cerdo y caballo comparten el primero y el tercer aminoácido también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que vaca y cerdo son más emparentados entre ellos que cerdo y caballo, que son más emparentados entre ellos mismos, ¿ya? Son más emparentados entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay más moléculas que son semejantes, ¿no? Este, ya, un minutito chicos, por favor.
Entonces, eh, dentro da genética. Ganamos. Pero ganamos todos. Pedro, Ricardo, Ruth, Richard, Vaslavi.
Ya, entonces, discúlpeme, pero acá se me malogró la computadora. ¿Ya? Y cuando hablamos de citogenética comparada, la citogenética comparada también nos ayuda a poder ver la evolución, ¿ya? Nos ayuda a poder ver la evolución porque ¿a través de qué? A través de los cromosomas, ¿ya? Acá lo que les estoy mostrando es un cariotipo, ¿ya? Un cariotipo que es toda la cantidad de cromosomas que pueden tener las especies, ¿ya? La cantidad de cromosomas que pueden tener. Por ejemplo, acá tenemos los humanos en rojo y los chimpancés en azul, ¿ya? Nosotros tenemos 46 cromosomas, pero ellos, los chimpancés, tienen 48 cromosomas, ¿ya? Haciendo la evaluación y el examen comparativo de los cromosomas, ya ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3, ya, del chimpancé para dar origen al cromosoma 2 humano, ya, una fusión del cromosoma 2 y 3 para dar origen al cromosoma 2 de los humanos, ya. Entonces, a partir de eso, ya se puede estimar de que los chimpancés y los humanos tienen cierto grado de parentesco, ¿ya? Lo que no indica que nosotros vengamos del chimpancé, ¿sí? ¿Ya? Y otra rama de la biología que es súper importante es la biogeografía, ¿ya? En este caso, la biogeografía, nosotros podemos ver, ¿ya? De que cómo van migrando las especies, ¿ya? De acuerdo a los ambientes, cómo van cambiando, cómo se parecen las especies, cómo van migrando a lo largo de la geografía. Por ejemplo, cuando hablamos de los camélidos, la familia de camélidos se diversificó de acuerdo a sus distintas adaptaciones en los diferentes hábitats, ¿no? Esto va a constituir una prueba biogeográfica más de la evolución. Por ejemplo, tenemos los camélidos que vienen de Asia y de África, el camello bactriano y el dromedario, el camello con dos jorobas, mientras que el dromedario con una sola joroba, ya están más que nada en ambientes de África y Asia, ¿no? Sin embargo, los camélidos sudamericanos, por ejemplo, ya son también camélidos, pero están aquí en los Andes. Hay diferencias, sí hay diferencias en el tamaño, por ejemplo, ¿ya? En el caso de los dromedarios y los camellos, pues viven en ambientes bastante cálidos, ¿no? Y en estas jorobas pues almacenan bastante cantidad de lípidos como fuentes de energía, de reservas de agua, ¿ya? Mientras que los camélidos sudamericanos son más pequeños y se han adaptado a esos ambientes teniendo una mayor cantidad de pelos, ¿ya? Una mayor cantidad de pelos, ya no almacenan agua porque ya no requieren esto para tener vivir en condiciones más bien de altitud, ¿no? Y frío, ¿no? Adaptados al frío, ¿no? Pero todos provienen de un mismo ancestro en común, ¿ya? Otro ejemplo es por ejemplo, eh, las, las, las reas, los emus, los ñandús que les dice, ¿ya? Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea tenemos a los casuari, ¿ya? Son aves grandes que no vuelan, excepto el kiwi, pero que tampoco vuelan, ¿ya? En Nueva Zelanda tenemos a los kiwis, en Australia a los emus, ¿ya? En África tenemos a estos ostrich, ¿ya? Y en Sudáfrica tenemos a la rea, ¿ya? A la rea, ¿ya? Bien, todos estos animales físicamente se parecen, ¿no?
si seguimos viendo cuáles son los mecanismos de evolución, ya tenemos a la microevolución que trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, parecidas entre ellas, pero distintas, ¿ya? Por ejemplo, como yo les hablaba de los pinzones de Galápagos, ¿no? Y acá en este caso, por ejemplo, que vemos ahí unas mariposas, ¿no? Que vemos que el fenotipo va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la primera mariposa, y nosotros podemos ver que es marrón con, eh, con medio rojizo en la parte baja y amarilla, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se han separado en dos grupos, unas que son más marrones y unas que son más rojitas, ¿no? Y estas, a lo largo del tiempo, el fenotipo se ha acentuado, ¿no? Estos genes han pasado de uno a otro, ¿no? Y eh, ¿ya? Entonces, a lo largo del tiempo lo que se ha acentuado es que unos son naranja, ¿no? Y las otras son marrón, ¿no? Entonces ha habido unas variaciones, pequeñas modificaciones en las poblaciones que finalmente lo que han originado es una nueva especie, ¿sí? Eso es microevolución. Ahora, macroevolución, ya, el término macroevolución se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos, ya por algún motivo, por algún evento catastrófico que puede existir, desaparecen grupos enteros, ya enfermedades que pueden acabar con grupos enteros, ya, y los fósiles son fundamentales para encajar todas las piezas de este gran rompecabezas y entender exactamente dónde entra uno y otro, ¿sí? Y en especiación, por ejemplo, ya en especiación, eh, tenemos que hay diversos tipos de fuentes, ¿no? Primero un aislamiento que puede ser geográfico y luego un aislamiento reproductivo, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos a los escarabajos que comparten el mismo hábitat, una población de escarabajos original. Sin embargo, surge un río sube, un río puede cambiar de curso, un río cambia de curso, ¿ya? Y lo que hace es divide a la población en dos, ¿ya? Entonces ahí se da un aislamiento geográfico. ¿Por qué? Porque la población de la derecha y la población de la izquierda no se pueden juntar porque están separadas, porque hay este río que no les permite cruzar, ¿no? Ellos no nadan, ¿ya? Entonces, después de muchas generaciones en cada población aparecen diferencias genéticas, ¿ya? En un lado, mira, se mantienen marrones y medios cremitas, mientras que en el otro lado están más verdes, ¿no? Pasa más tiempo, ya pasa más tiempo y ya de repente el río se ha secado, pero ya hay diferencias genéticas y reproductivas que no le permiten, a pesar de que la población ya se vuelva a juntar, ya no le permiten reproducirse entre ellas. ¿Por qué? Porque de repente los órganos copuladores han cambiado de forma, de repente las estaciones, las épocas reproductivas también han cambiado de una población a otra. ¿Sí? Ay, perdón. Eh, bueno, y hay patrones de evolución también en las extinciones en masa. Se dice que hemos pasado ya 5 extinciones en masa, que estamos en la sexta extinción. Ya la primera extinción se dio en el Ordovícico, ya en el Ordovícico, y acabó con el 60-70% de las especies. Ya la causa muy probable de esta extinción fue un periodo glaciar corto, pero muy intenso. Ya, y a partir de ese 30 o 40% de especies que consiguieron sobrevivir, dieron origen a todas las demás especies. En el Devónico se da la segunda extinción en masa
Y ahí se lleva a cabo probablemente por el agotamiento del oxígeno en los océanos, ¿ya? Por el agotamiento de los oxígenos en los océanos. Y esto se lleva más o menos a 360 o 335 millones de años atrás, ¿sí? El 25% de las especies que sobrevivieron en esa época, pues se encargaron de reconstruir otra vez el planeta, de colonizar nuevos nichos ecológicos, ¿no? Porque definitivamente, una vez que una especie se extingue, otra viene en su lugar, otra va a intentar colonizar ese espacio. Los espacios no se quedan vacíos como tal, ¿ya? Sino que es albergado por otras nuevas especies que se generan. En el Pérmico, mira, el Pérmico fue el más catastrófico, ¿ya? Porque hubo un impacto de asteroides, ¿ya? Y el 95% de las especies fueron extintas, ¿ya? Quedando bien poquitas especies, ¿no? Solamente las más capaces, en verdad. Y ese 5% generó la vida, ¿no? Para el Triásico, ¿no? En el Triásico, las diversas erupciones masivas y los asteroides mataron el 70 u 80% de las especies, ¿no? Ahí teníamos a los pterodáctilos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente en el Cretácico, que fue la última extinción en masa, ¿ya? Se terminó probablemente por un impacto de un asteroide también, ¿no? El 75% de las especies, ahí desaparecieron la gran parte de los dinosaurios, ¿no? Y bueno, se dice también que estamos ahorita en curso de la última extinción en masa, ¿no? Y estamos nosotros. Nosotros, por tanta guerra, por tanta contaminación, ¿no? Nosotros mismos llevando a la sexta extinción, ¿sí? La sexta extinción, ¿ya? Y finalmente acá tenemos la radiación adaptativa, ¿ya? Una radiación adaptativa. Bueno, después de una extinción en masa, ¿ya? Después de una extinción en masa, pues, como les decía, una especie puede dar origen a muchas otras, ¿ya? Es la diversificación rápida de un linaje, ¿ya? Una sola especie ancestral da lugar a muchas especies nuevas y cada una de estas especies nuevas se va a adaptar a un nicho ecológico diferente. Como te digo, pasó algo catastrófico y la Tierra no se va a quedar vacía. Hay una especie que va a sobrevivir y esa va a dar origen al resto, para que el resto pueda colonizar diversos nichos, los nichos que han dejado las otras especies. ¿Ya? Entonces, ahí, acá abajo en esa imagen, nosotros podemos ver quiénes han dado origen al resto, ¿no? En el Jurásico se dio origen al terciario, los mamíferos, ¿no? Ha habido una relación adaptativa en el caso de los mamíferos en el terciario. Ya en el Cretácico, por ejemplo, la radiación adaptativa fue de los dinosaurios, ¿no? Pero que vino eso a partir del Jurásico, ¿no? ¿No? Entonces, a partir de una sola especie es que se da origen a muchas otras, ¿sí? Y cuando hablamos del origen de evolución de la especie, bueno, acá tenemos que ver los árboles evolutivos de los vertebrados, ¿no? Cuando hablamos de los vertebrados, los primeros, las bases de los vertebrados son los peces sin mandíbula, ¿ya? Posterior a ellos tenemos a los peces cartilaginosos, ¿ya? Los peces óseos, la timera, que son como unos peces lobulados, ¿ya? Los pulmonados, que son unos peces que pueden salir por momentos del agua, ¿ya? Los anfibios por encima, los reptiles, encima de los reptiles las aves y encima de las aves los mamíferos, ¿ya? Y acá tenemos el árbol evolutivo de todos los mamíferos y que nosotros queremos ver mamíferos, ¿no? Tenemos definitivamente un ancestro en común, ya un ancestro en común, no que nosotros vengamos de nosotros, por ejemplo, si nosotros vemos humanos y al último, los chimpancés, los primates, ¿no? Chimpancés y los orangután y humanos, ¿no? Nosotros tenemos un ancestro en común, el ancestro de los homínidos, ¿ya? Después de estos, si nos juntamos con el lémur, tenemos el ancestro de los primates, ¿ya? Y entre todos estos primates y los glires, ¿ya? Que ahí tenemos a las ardillas y las liebres, ¿ya? El ancestro común es un odontoglires, ¿sí? Es un ancestro en común. Y así se une con
con el armadillo, por ejemplo, que tiene un ancestro común, que en este caso son los placentarios, los mamíferos que tienen placenta. Pero antes de eso teníamos a los terios, ¿ya? En los terios se dividen a los marsupiales, que crían sus hijos en bolsas, como los canguros y los koala, y los que tienen placenta por otro lado, ¿no? Y finalmente los terios, ¿no? O los ornitorrincos, ¿no? Que estos ornitorrincos, bueno, tienen bastantes características, unas mezclas entre reptiles, ¿no? Y aves y mamíferos, ¿no? Entre aves y mamíferos más que nada, ¿no? Pero tenemos un ancestro en común con todos ellos, ¿ya? Que es las mamas, por ejemplo, ¿ya? Las mamas. Y bueno, acá podemos ver también el árbol evolutivo de los primates, que nos separa de los chimpancés, por ejemplo, los dedos, el dedo pulgar oponible en el caso del chimpancé, mientras que los humanos no. El peso de nuestro cuerpo recae en nuestras piernas, somos más verticales, nuestras manos son diferentes, ¿no? Los dedos más delgados, con mayor motricidad fina, la cabeza y el cráneo han cambiado, la columna vertebral sale de la mitad como que del cráneo, mientras que en los humanos de la base del cráneo, ¿sí? Y así han ido pasando la evolución humana a través de diferentes homínidos, homos, ¿no? Diferentes homos. Ya el último, de repente antes de los homos, ¿no? Tenemos los Australopithecus afarensis, que es Lucy. Yo les sugiero que vean, por ejemplo, la BBC de Londres, tiene unos videos súper interesantes que te cuentan al detalle toda la evolución de los homínidos, ¿ya? Y es súper interesante ver todo esto que les estoy mostrando, pero narrado en una película, ¿sí? Y por último, Carl Linneo, que fue el que pues, hizo las categorías taxonómicas, ¿no? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Cómo se escriben los nombres científicos? ¿No? Si escribes Homo sapiens, por ejemplo, género en mayúscula, la primera en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Si lo escribes a mano, tienes que subrayar a cada palabra. Si lo escribes a computadora, es en cursiva, ¿no? Y todos los reinos, nosotros tenemos 5 reinos, ¿no? Metafitas, hongos, metazoos, cuatoctistas y moneras, ¿sí? Y los dominios, ¿no? Tenemos 3 grandes dominios, ¿no? Bacteria, arquea y eucaria, ¿no? Arquea en el medio porque tiene algunas características entre bacteria y eucaria, ¿sí? Y bueno, chicos, eso sería todo. Yo les agradezco mucho. Sí, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.